Bueno, nosotros ya vimos la clase pasada integral de un campo sobre una curva y ahora lo que vamos a ver es integral de un campo sobre una superficie, ¿sí? Estamos hablando de un campo de R3, ¿no? Un campo que va de R3 a R3, ¿sí? F es un campo que va de R3 en R3, ¿sí? Toma un vector de 3 componentes y me devuelve otro vector de 3 componentes, ¿sí? Este campo asumimos que se puede calcular sobre una superficie de R3, ¿sí? O sea, que el dominio de ese campo, ¿no? Dentro de lo que es el dominio de ese campo está incluido una cierta superficie S, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es integrar este campo sobre esa superficie, ¿sí? Diferencial S. Y esta integral de un campo sobre una superficie la vamos a resolver de esta manera. Primero, vamos a aclarar que esa superficie S tiene que estar parametrizada, o sea, S es la página exterior y esto es algo nuevo que incorporamos, ¿sí? Un concepto nuevo que incorporamos hablar de páginas, ¿sí? Superficie. Nosotros vimos en la clase 7 superficies de R3, ¿sí? Bueno, en realidad cuando tenemos S más, ¿sí? Nos referimos a la página exterior y con S menos a la página interior. Por ahí, por eso habrán visto por ahí los ejercicios flujo saliente, si integro sobre la página exterior, flujo entrante, si integro sobre la página interior. La idea es que si yo pienso una superficie como un papel, a ver, un papel, ¿no? Es una superficie. Bueno, esta superficie tiene dos caras, ¿no? La que está por acá y la que está por debajo, ¿no? Tiene dos caras. ¿Sí? O una hoja tiene dos caras, la parte impresa y la parte blanca, ¿no? O sea, tiene dos caras, dos páginas, ¿sí? Una misma superficie tiene dos páginas o caras, que las llamamos S más y S menos. Cuando es un plano o una superficie así, hablar de interior y exterior es medio difícil, ¿no? O sea, no hay un interior y un exterior. Pero si esa superficie encierra un sólido, o es por ejemplo un paraboloide, de un paraboloide yo puedo reconocer que la parte de afuera, o sea, lo que yo miro cuando miro un paraboloide de enfrente, estoy enfrente de él y lo miro, estoy viendo la página exterior, y si estoy adentro del paraboloide estoy viendo la página interior, o lo mismo en una esfera, es fácil reconocer. ¿A quién llamamos página exterior y página interior? Exterior sería lo que está afuera, lo que yo veo desde afuera desde la esfera, y en la página interior es lo que se vería desde adentro de la esfera. Entonces, según en qué página esté integrando, el resultado de esta integral se puede interpretar como flujo entrante o flujo saliente, ¿sí? Eso como hablando de una interpretación. Nosotros, como ya lo hemos charlado, no nos basamos, o sea, los prácticos son ejercicios puros de matemática, no son problemas de aplicación, pero si nos meteríamos en el campo de la ingeniería y pensáramos en el flujo a través de una superficie, ¿no? El flujo de un campo a través de una superficie no es un concepto por ahí que manejemos bien, pero se calcula a través de esta integral. Bueno, algunas cositas más que me faltan terminar de decir para terminar esta definición. Esta superficie S tiene que estar parametrizada, ¿no? X de V. Nosotros ya vimos en la clase 7 parametrización de superficies, ¿no? Tengo tres funciones componentes, la X, que depende de U y de B, la Y, que depende de U y de B, y la Z, que depende de U y de B.
¿no? Esto es una superficie parametrizada, ¿no? Esta superficie parametrizada tiene esta forma, ¿no? Todos los puntos de la superficie se obtienen reemplazando por valores de U y V en estas ecuaciones. Y U y V no pueden ser cualquier cosa. U y V pertenecen a un cierto dominio D, ¿sí? Entonces, tomando todos los puntos U y V de este dominio D, obtengo la superficie, ¿sí? Ahora, esta superficie, yo le puedo calcular un vector normal, puedo calcular el vector normal en cada punto de esta superficie, ¿sí? Entonces, si esta fuera la superficie y yo me paro en este puntito, el vector normal es el que apunta perpendicular a la superficie, ¿sí? Y si me paro en otro punto, el vector normal será otro, pero también perpendicular a la superficie, ¿sí? Perpendicular a la superficie en cada punto. Ese vector normal lo podemos calcular, esperen que corro esto. Ese vector normal lo puedo calcular haciendo el producto vectorial, ¿sí? O producto cruz, entre las derivadas parciales de la superficie respecto de cada una de las variables, ¿sí? X derivado respecto de U y X derivado respecto de B. Y resuelvo el producto vectorial entre ambos vectores, ¿no? Porque estos van a ser vectores. Y lo que me da por resultado es un vector que es normal a la superficie, ¿sí? Y cuando yo defino una parametrización para hacer este cálculo, ¿sí? Cuando yo elijo una parametrización y quiero saber en cuál de las dos caras de la superficie estoy integrando, la cara, ¿quién te indica en qué cara estás integrando? En este vector normal, ¿sí? Cuando ahora hagamos la fórmula de la integral doble va a ser la siguiente. El campo calculado en la superficie, producto, y este es producto escalar, por el vector normal. De U y de B. Acá es como que pasamos de la expresión de la integral de la superficie que quiero calcular al parámetro, ¿no? Pero ahora tengo dos parámetros, tengo el parámetro U y B. El dominio en el que voy a integrar es el dominio D, ¿sí? De la superficie, ¿sí? Es el dominio donde se mueven los parámetros U y B de la superficie. Entonces tengo que hacer el producto escalar entre el campo calculado en la superficie y el vector normal. Y si este vector apunta para allá, volviendo a la superficie mía de ejemplo, si este vector apunta hacia allá, entonces estoy integrando en esta cara. Y si calculado en este punto el vector apunta para este lado, también perpendicular, ¿sí? En el mismo punto, pero apunta ahora para este otro lado, entonces estaré integrando en esta cara de la superficie, ¿sí? Depende para dónde esté apuntando este vector normal, de eso depende en cuál de las dos páginas o caras de la superficie estoy integrando, ¿sí? Entonces, muchos ejercicios me van a decir resolver esta integral en la página definida por la parametrización, o sea, hacer las cuentas y no pienses en más nada, porque ya te dan la parametrización de la curva, y en otros ejercicios te van a pedir calcular flujo entrante o flujo saliente. Entonces, una vez que encuentro la parametrización, calculo el vector normal y lo tengo que pensar en algún punto concreto de la superficie para darme cuenta si este vector normal está apuntando hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Y si apunta hacia afuera y me piden el vector saliente, el flujo saliente, está todo bien, y si está apuntando hacia adentro y me piden flujo saliente, tendré que usar el vector opuesto, ¿sí? Porque para una misma superficie, si tengo un vector normal y apunta hacia allá, el vector normal, pero que apunta exactamente hacia el otro lado, o sea, en forma opuesta, ¿sí? El vector opuesto es perpendicular también en el mismo punto, ¿no? Yo tengo en un punto de la superficie un vector normal, el opuesto también es normal a la superficie y apunta hacia el otro lado. Entonces, cuando me piden integrar en la otra cara, lo que tengo que hacer es
buscar el opuesto de ese vector, ¿sí? Cambiándole el signo a cada componente, ¿no? Multiplicándolo por -1. Por eso también habrán visto que en algún lado del material se aclara que cuando yo tengo que calcular la integral sobre la página interior o el flujo entrante, va a ser igual al opuesto de la integral en el flujo saliente. ¿Sí? Esta integral y esta, o sea, integrar en una página o integrar en la otra, te van a dar resultados opuestos. ¿Sí? Si esta integral te da 15, esta te va a dar -15, el valor opuesto. ¿Sí? Porque fíjate que lo único que cambia en este planteo va a ser este vector, que va a estar multiplicado por -1, y ese -1 lo que va a hacer es que va a cambiar el signo de esa integral. ¿Sí? Es eso. Así que en los ejercicios que te pidan resolver de las dos caras, en definitiva, van a ser valores opuestos, ¿no? Bueno, vamos a ir haciendo algunos ejemplos, algunos ejercicios. Ahora acá hay que recordar mucho de la clase 7, ¿sí? Porque hay ciertas parametrizaciones de superficies que tenemos que recordar para utilizar, por ejemplo, el de la esfera, qué pasa cuando tengo una función, o sea, una superficie dada mediante una función, f de x, y, cómo la puedo parametrizar. Cuando me dan una superficie cónica, hay una parametrización aconsejada para que facilita un poco las cuentas. Bueno, vamos a... Tengo una pregunta con respecto a eso, profe. Sí, cómo no. No sobre lo que estás borrando, sino sobre lo que dijiste. Dale. Cuando la función es f de x, y era fácil, ponías Sí, v y f de v. claro. Cuando es x, y, z, ¿cómo es la...? ¿Tengo que usar otra letra más? Pero eso no es una función. Si vos tenés f de x y z, perdón, la gráfica no es una superficie. La gráfica de esta función no es una superficie de R3. Entonces no te va a aparecer esto. A lo sumo, la superficie te viene dada así. ¿Ah? Como una función de dos variables. Nunca te va a venir una f de x y z. ¿Sí? Ah, ok, entonces le estoy errando en algo, en algún ejercicio estoy haciendo. Bueno. Aprovecho para saludar. Hola. Estoy en la universidad, en la UNLU. Estoy transmitiendo desde casi como si estuviera en la clase de verdad. Claro, está bien, sí, lo que decías recién, la gráfica de W igual a f de x y z es algo que vive en R4. Entonces no es una superficie de R3. Qué envidia la UNLU, hace 2 años que no vamos. Ni hablar. No, sí, también estoy acá en un aula solo, en silencio, retumba todo. ¿La conexión a internet es buena? Sí, porque estoy en una oficina de la división de matemática que tiene una red. Así que estoy perfecto con eso. Buenísimo. Es una pregunta muy principiante, pero es que no me acuerdo cómo era. Si tengo un plano, tengo el plano x más y más z. Sí. ¿Cómo parametrizo eso? Te falta algo ahí. O sea, creo que me lo dan así. Igual a algo. ¿No? No sé. A 1. Igual a 1, no anoté eso. Sí. Entonces lo puedes pensar como gráfica de función, así como una f de x, y, así, despejando z, ¿no? Entonces te queda 1 menos x menos y. Y entonces, ¿cómo lo parametrizás? Pongo u, b y después 1 menos u menos b. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Está bien. Sí, me estoy haciendo una sopa tremenda, pues son bastantes cosas. Sí, está bien. Y empezamos a integrar todo lo que ya vimos antes. Bueno, ¿hacemos algunos ejercicios? A ver. No sé si mostrar algunos ejemplos o ir directamente a calcular. ¿Alguno tiene algún ejercicio que haya intentado hacer y no le haya salido? A mí me salió el 1, pero tengo una duda ahí para
para preguntar, así que si lo hacemos, Mm. en tal caso después puedo preguntar. Y bueno, ya que es el primero, creo que el primero lo hizo Agustina, ¿no? Sí, No pero sé no, si lo no subimos no lo todavía. subí, no porque no me Está, quedó claro si estaba o no revisado del todo. está bien. No, sí, está bien. Yo lo subo entonces. Pero bueno, ¿querés que proyecte lo que hiciste vos directamente, por ejemplo? A Ah, ver dale, si. dale. Dale. A ver, un segundo. Así, porque son medio largos algunos Sí. ejercicios. Entonces, volver a escribir todo lo que aparte está perfectamente escrito acá. A ver, acá está. Este sería el ejercicio en cuestión, ¿no? El ejercicio 1. Sí, Este es el que planteabas, ¿no? sí, creo No que sé sí. si fue Agustín. Sí, sí. Calcular el flujo de este campo a través de la superficie esférica, ¿no? Esta con los parámetros moviéndose acá. Digamos, acá en el fondo está dicho que esto que está acá es la parametrización de una esfera o de una parte de una esfera. ¿Está bien? Ya está dado. Si ustedes revisan cómo era la parametrización de una esfera, tendría que escribirlo y no tengo acá. A ver si. Ah, yo la escribo. Acá puedo escribir, mirá, puedo hacerlo. Sí. Sí, bueno, sí, no, escribo yo. La parametrización de una esfera de radio R, si yo tengo una esfera de radio R, una esfera, ¿no? Una pelota de radio R. Entonces la parametrización estándar de una esfera de radio R era R coseno de tita seno de phi, R seno de tita seno de phi, punto y coma, R coseno de phi. En este caso, acá, digamos, ¿qué es lo que uno puede ver? Si realmente esto sigue esa idea, digamos, que esto es la parametrización de una esfera, la parametrización estándar de una esfera, ¿qué pueden ver, por ejemplo? Que R vale cuánto en esta, 1. que esta es una esfera de radio ¿qué? 1. 1. 1, exactamente. Digamos. Este R que aparece en la fórmula estándar de la parametrización de una esfera, que no aparece acá, bueno, no aparece acá porque justamente le resumo, ¿no? Entonces me queda 1 por. Y el tita y el phi, que ahora vamos a recordar qué era, acá dice entre qué se mueve. La clase pasada, Agustina estuvo mostrando varios ejercicios en donde se veía cómo variaba el phi, cómo variaba el tita. El tita, digamos, en las coordenadas esféricas, digamos, si yo tenía un punto, se lo puedo dibujar por acá, si yo tenía un punto, proyectaba ese punto sobre el plano, y si miraba esa proyección, el tita era el ángulo que formaba con el semieje positivo de la X. Entonces, acá el tita se mueve entre 0 y 2pi. ¿Qué quiere decir eso? Que da toda la vuelta, o sea, estoy mirando toda la esfera. Perdón, da toda la vuelta, hasta ahí. Y el phi era, si uno unía el punto con el origen de coordenadas, el phi era el ángulo que formaba con el semieje positivo del eje Y. De Z, ¿Mm? de Z, del eje Z. De Z, de la parte positiva del eje Z, gracias. Entonces, acá este phi se mueve entre 0 y pi, es decir, entre 0 y 180. Es decir, esto va desde acá hasta abajo, hasta el final. Piensen que si el punto estaba del otro lado, lo mismo, ¿no? Es decir, para medir el ángulo phi, basta, yo no quiero recorrer para describir todos los puntos del espacio, el phi basta tomarlo de 0 a 180 nada más, ¿no? Porque si está de este lado, lo mido así, y si está de este lado, lo mido así. Entonces, esto me está diciendo que en realidad estoy mirando toda la esfera. O sea, esa parametrización que aparece acá es la parametrización de una esfera de radio 1 completa. Bueno, ok.
Bueno, entonces hay que empezar a hacer digamos, las cuentas. Es decir, la parametrización, digamos, lo que pide es integrar ese campo sobre esta superficie. Entonces, la fórmula, no sé si está escrita acá, la fórmula que está en el apunte, la integral del campo F sobre la superficie parametrizada es el campo compuesto con la parametrización por el producto vectorial entre los vectores tangentes, el vector normal, diferencial phi, diferencial θ. Entonces, bueno, hay que hacer esa cuenta. Entonces, el campo acá lo tengo, es esto que está acá. Entonces, el campo compuesto con la parametrización significa reemplazar la X, que aparece en la fórmula del campo, con la X de la parametrización de la superficie. Es decir, reemplazo esta X de acá por todo esto. Reemplazo la Y que está acá por todo esto. Y nada más, no hay otra letra. Si hubiera una Z, la reemplazaría por coseno de phi. Pero como no la hay, no la reemplazo. Entonces, el campo compuesto con la parametrización, eso está acá, sería, bueno, acá está escrito, sería exactamente eso que está acá, ¿no? Reemplazó la X por la X de la parametrización, la Y por la Y de la parametrización, y la última coordenada del campo era 0, si no hay nada que reemplazar. Y después, bueno, hay que calcular este producto vectorial, el vector normal, a la superficie, a la esfera en ese punto. En una esfera, en cada punto hay un vector normal. Ese vector normal se calcula siempre haciendo el producto vectorial de los vectores tangentes a la superficie. Y bueno, los vectores tangentes son las derivadas respecto de una variable primero y respecto de otra variable después de la parametrización de la superficie. Entonces, si yo tengo la parametrización acá, y derivo esto respecto de phi, bueno, derivo esto respecto de phi, y hay que hacer las cuentas. Digamos. Por ejemplo, si derivo la primera parte, esto que está acá, perdón. Si derivo, por ejemplo, esto respecto de phi, bueno, θ es constante, así que me va a quedar coseno de phi, que es constante, coseno de θ, que es constante, por la derivada del seno de phi, que es el coseno de phi. Eso es lo que aparece acá. Ahora derivo esto respecto de phi, bueno, seno de θ es constante, queda esto. Ahora derivo esto respecto de phi, me queda esto. Bueno, ahora lo mismo respecto de θ, me queda esto, este vector que está acá. Hago el producto vectorial, o sea, calculo el determinante de esta matriz. Como decía, bueno, acá también habría que repasar un poquito, creo que esto lo vimos en la clase 2, o algo así, algo como muy lejano, con cómo habíamos calcular el producto vectorial entre dos vectores. Bueno, recuerda, esto por esto, menos esto por esto, y va en la primera coordenada. Bueno, hay que bancarse todas las cuentas, ¿no? En la segunda coordenada, tachaba esto y esto, y me queda esto por esto, menos esto por esto, ahí va con el signo cambiado, al final, queda esto. Bueno, y así, calculo el determinante y tengo el producto, el vector normal, el producto entre los vectores tangentes. ¿Sí? Lo dije súper rápido, si alguno se va trabando o quiere que repita algo, me lo avisa. Entonces, con esos dos ingredientes, medio ya está, porque la fórmula para calcular la integral del campo sobre esa superficie parametrizada, que es esto, bueno, esto lo habíamos visto al principio, era esto que está acá. Producto escalar, el vector normal, que sería esto que está acá. Bueno, y acá hay que bancarse todas las cuentas, ¿no? Hay que hacer esto por esto, después esto por esto, después esto por esto, y acomodar las cosas y ver qué cuenta da. A Agustina le dio seno cubo de phi, yo confío en ella, habría que hacer la cuenta, pero sale, por ejemplo, cuando hago el primero con el primero, me queda el primero con el primero, esto por esto, me quedaría coseno cuadrado de θ por seno cubo de phi. Más, ahora habría que hacer la segunda coordenada contra la segunda coordenada.
y ahí me queda seno cuadrado de tita por seno cubo de phi. Si saco factor común en estos dos términos, seno cubo de phi, me queda seno cubo de phi por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Todos sabemos que esta cuenta da 1, entonces me queda seno cubo de phi. Habría que hacer la tercera coordenada por la tercera coordenada. Eso es claro que da 0. 0 por cualquier cosa es 0. Así que el producto escalar entre esos dos vectores es seno cubo de phi. Y bueno, entonces lo que ahora hay que hacer es, bueno, listo, quedó eso. ¿Dónde estoy? Me perdí. Acá. Entonces, es toda esta integral que está acá, me queda la integral sobre la región, sobre la superficie D, de la función seno cubo de phi, diferencial tita. Perdón, acá me comí algo importante, ¿no? Es decir, sobre qué estoy integrando. La superficie esta, la esfera, está parametrizada, sus parámetros son tita y phi, y esos parámetros tita y phi se mueven en esta región. O sea, acá la superficie, esto, que vimos que era una esfera de radio 1 completa, está parametrizada por el parámetro phi y el parámetro tita, donde phi se mueve entre 0 y pi, y tita se mueve entre 0 y 2pi. O sea, estoy integrando sobre un rectángulo. Bueno, ahí es lo que está escrito acá. Se está integrando phi tita entre 0 y 2pi y phi entre 0 y pi. Bueno, hay que calcular esa integral. Bueno, no es complicada. Hay que, acá está el cálculo auxiliar. O sea, Agustina se tomó el trabajo de ver cómo se integra el seno cubo, con un truco que ya ella había explicado en algunas clases anteriores, donde seno cubo se puede escribir como seno cuadrado por seno, el seno cuadrado se lo puede escribir como 1 menos coseno cuadrado, y acá se integra por sustitución. Entonces, esto ya es una cuenta de, digamos, esta parte, este cálculo auxiliar, es una cuenta de análisis 1. Y bueno, toda esta cuenta, si no metimos la pata, da 8 tercios de la verdad es que lo hice casi sin resolver, o sea, me guié un poco por ahí y dije algunas cosas, no sé si no se entendió nada, lo vuelvo a hacer o lo hacemos paso por paso. No sé si la duda que tenías, Agustín, me dio. Sí, está bien, me dio lo mismo, pero mi duda era que es de la otra forma, que voy a tener que esperar más tiempo que después de que lo veamos, que es cuando lo pensabas como la integral triple. Yo lo hice de esa manera y lo hice de la otra también para ver si me daba lo mismo. Obviamente de las dos formas me dio igual, pero la pregunta la hago después porque es cuando veamos lo de, que no me sale el nombre ahora. Divergencia. Sí, es que en un momento me quedaba la integral de 1 y pensé que podía sacar el área ahí y ya resolver, pero evidentemente no, porque no me quedaba el área de la esfera, sino me quedaba otra cosa, que es ese 8 tercios pi. No, pero, bueno, habría que ver, claro, no sé, tendríamos que mirarlo, porque la fórmula de la cáscara de la esfera, no me acuerdo cómo era. Hay un 8 tercios de pi dando vuelta, tendría que revisar algo. 4 tercios de pi. Yo lo había encontrado uno que era 4 por pi por r al cuadrado. No hay un sobre 3, no. Ahí me parece que está la cosa, que yo no encontré ese sobre 3. Entonces, no, está bien, igual no me la acuerdo. Estaba preguntando, ahora la voy a buscar. Pero claro, por ahí venía la pregunta, porque capaz que yo dije, listo, acá con integral de 1 lo hago con la fórmula como hacíamos en los ejercicios antes, y no. Ahora me voy a fijar. Espera, es 4, sí, porque con el teorema de la divergencia haces la integral triple sobre la esfera, de 2 te queda, porque la divergencia es 2. Bueno, pero ahí y sería la integral triple de 1
y la Sí. región es una esfera. O sea, es el Ahí cuando volumen. yo pensé, Es el volumen. Es 4/3 pi por radio al cuadrado. Como el radio es es el 1, volumen. Yo Ahí busqué está, el área, perfecto. es 4/3 de pi por 2, ahí está el 8/3. El 8 tercios, perfecto. Ah, listo. Yo busqué el área, entonces ahí era el error. Así que listo, gracias. Sí, sí, se puede aplicar divergencia ahí, muy bien. Eso es ser valiente, ¿no? No lo pedí al ejercicio. No, y es que en realidad es más corto, ¿no? Claro, claro. Bien. Bueno. Valiente o inconsciente, una de dos, porque tampoco que la tenía muy clara que se podía aplicar divergencia. Yo agarré y fui por ahí. Sí, sí, se puede. De vez en cuando se parece eso de ser valiente, de ser Claro, sí, inconsciente. la verdad que sí. De vez en cuando. Bueno, no sé, ¿alguien tiene algún ejercicio que quiera preguntar? ¿Leyeron el apunte? Ya que sigo cargoseando, sigo yo. Me parece Dale. que había un error en el apunte. Sí, puede ser. A ver, un S más era un S menos, algo así. Sí, Yo lo vi. eso. Sí, S más y S menos. lo vi. En la Sí, página 5, ¿no? Hay una fórmula ahí sí, que... sí. Sí, sí, hay que corregirlo. Lo vi anoche. Pero no lo subí. Lo corregí, pero no lo subí arreglado. Bueno, recién mientras hablaba Hernán, subí las respuestas que faltaban. No las resoluciones todavía, sino las respuestas. O sea, el numerito que da cada ejercicio de resultado. Que bueno, puede que lleguen al mismo resultado y se hayan equivocado en el camino, pero bueno, es una orientación para que se vayan autocorrigiendo. Estaba mirando a ver si vale la pena hacer algún ejercicio en especial. Yo tengo una consulta, pero nada que ver, es sobre la clase 15 en la autoevaluación. Que en la primera pregunta que dice cuál de las siguientes regiones son simplemente conexas, en la última opción hay un grafiquito que parecía como que tiene un circulito en el medio. Y eso creo que en la primera hoja, donde dice algunos conceptos previos, dice como que no es Ah, Que es el no, simplemente cero. debería conexo. ser. Es el cero eso. Y me... O sea, es coeficiente de Ah, coordenada. está el número 0. Ah, Está mirá, bien. yo me lo Bueno, confundí como un círculo que estaba ahí en el medio y dije, no, esto no es. Ah, ahí lo veo, claro. ya. Sí. Mala mía, mala mía. No, está bien, está bien. Está bien. Muy tramposos éramos si hacíamos ese Tramposos. circulito tan chiquito. Me trabó la cabeza y después dije, fui al PDF y dije, no, pará, entendí todo mal. No, Está era bien, eso, no. bien. Ah. Ujú. Yo tenía una pregunta, pero estaba esperando para ver si lo veíamos, el otro de divergencia. No sabía muy bien que está relacionado con lo que dije antes, de cuándo se podía aplicar y cuándo no. Porque decía que tenía que ser un sólido, pero no me queda muy claro. Claro. No, está bien. Cuando, a ver, No. en realidad el teorema, a ver, para que te lo muestro con los dedos. Digamos, el teorema de divergencia liga una integral sobre una superficie con una integral sobre un volumen, digamos, una integral triple. Entonces, el teorema de divergencia se puede usar cuando vos tenés
digamos, cuando la superficie es la frontera de un volumen, ¿no? Pero la frontera de ese volumen tiene que ser una, digamos, una superficie con las características que permitan integrar un campo sobre una superficie, es decir, tienes una superficie orientable, suave, como están en las hipótesis. Es decir, la imagen que uno tiene es que vos vas a tener un sólido, un volumen, una pelota, por ejemplo, y la superficie sobre la que habla el teorema es la frontera de ese volumen. Es decir, si el volumen fuera una pelota, entonces la frontera sería como la cáscara de esa pelota. Ahora, si vos tenés un volumen o alguna región de R3 totalmente extraña, que no van a aparecer en los ejemplos que nosotros vemos, pero donde la frontera, por ejemplo, no es orientable, entonces ya no se puede usar, porque ni siquiera podés calcular la integral sobre esa superficie. Pues ya el propio cálculo de la integral de un campo sobre una superficie exige que esa superficie tenga ciertas características, que sea suave, que sea orientable. No sé si por ahí venía tu pregunta. Entonces, en un momento cuando dice de un paraboloide, y en el apunte, y habla de que es el interior del paraboloide lo que hay que integrar, eso no podría usar divergencia porque no es la frontera, digamos, del paraboloide, sino que es la frontera y todo lo de adentro. O sea, el problema del paraboloide es que solito no encierra un sólido, no es la frontera de un sólido. Si vos querés ver la copita esa, la frontera es esta tapita más la copita, más el paraboloide. Si es solo el paraboloide, no estás encerrando un sólido, está abierto acá arriba. Uh-huh. Ok, pero no sé si no decía z mayor o igual a 0, o sea... No importa, pero sería entonces apuntarías abajo. Sí, quizás. Era positivo, era un 9. ¿Te acuerdas del ejercicio? Es la página 5. A ver, yo te... El primer tip, no, el segundo, habla ahí. Sí. Sí. Ahí está el 3. Está bien. Claro. Claro, está bien. Está bien. Bueno, hagámoslo, veamos cómo... no te interrumpí, perdóname, Agustín. No, que sí, que ahí hay que considerar cuando uno arma el teorema de la divergencia, este primer miembro, donde está la integral del campo sobre la superficie, es una suma de dos, ¿no? Por un lado tenés que considerar la integral del campo sobre el paraboloide, en la página exterior de ese paraboloide, y por otra parte, la integral de ese mismo campo sobre esta tapita, ¿sí? Y apuntando hacia afuera, porque siempre en el teorema de la divergencia esta integral es en la cara exterior de la superficie, ¿no? Entonces esta superficie estaría formada por dos superficies suaves, digamos, no sé si está bien decir suave sobre la superficie, pero tenés la parte del paraboloide como una superficie y considerando esa cara exterior, y esta tapita como otro pedacito que tenés que integrar en la cara que apunta hacia abajo, ¿no? La que está del lado de abajo. Entonces acá tendrías que hacer una suma de dos, S1 y S2, ¿no? Esta suma de dos superficies va a ser igual a la integral triple de la divergencia del campo sobre el sólido, que es todo lo que encierran esas dos superficies. ¿Sí? Eso está ahí en el cálculo, ¿no? Ok, y después en definitiva puedo terminar calculando en una sola, ¿no? Por lo que dice ahí, como que son opuestas. Lo que ocurre en ese ejercicio en particular de la página 5, que si quieren lo compartimos, es que la divergencia te da 0. Entonces, este término se va, o sea, todo esto te da 0, y lo que hace es uno de estos dos términos lo pasa para el otro lado restando, y entonces hace eso. O sea, en lugar de calcular sobre el paraboloide, lo hace sobre esta tapita, que es mucho más sencillo, y digamos, o sea, la integral sobre el paraboloide le queda igual al opuesto de la integral sobre la tapita, ¿no? Cuando acá esto te da 0 y este lo pasa para acá restando. A ver, lo podemos mostrar en el... Sí, a ver, lo muestro yo. Dale. No encontraba. Justo me estaban preguntando algo de unos exámenes y medio me perdí.
A ver, acá tenemos el paraboloide, ese, y bueno, si uno quiere aplicar el teorema de la divergencia, acá lo que pide el ejercicio en sí mismo, dice calcular el flujo entrante, o sea, calcular la integral del campo sobre el paraboloide, o sea, sobre, digamos, la superficie del paraboloide, es decir, no me escribe acá, bueno, no sé si se ve el mouse, sobre Sí, el se ve. paraboloide, pero sin la tapa, es decir, estamos integrando sobre, sobre el paraboloide, el campo vectorial sobre esta superficie, que es el paraboloide. Bien, entonces uno podría decir, bueno, ahora, como decía Agustina, este paraboloide en sí mismo no encierra un volumen. Para que esta figura sea la frontera de cierto volumen, debería agregarle la tapa de abajo, porque ahí sí encierra un volumen que llamaremos después T, porque es el mismo nombre que pone acá. Entonces, pero bueno, agreguemos la tapa a propósito, ¿no? Digamos, tenemos el paraboloide, que está abierto acá, nosotros le agregamos la tapa. Entonces, ahora esa nueva superficie formada por el paraboloide, por la tapa de abajo, encierra un volumen T. Genial. Entonces, ahora podemos aplicar el teorema de la divergencia. El flujo saliente, es decir, para afuera, ¿no? del campo sobre esta superficie formada por el paraboloide y por la tapa de abajo, va a ser igual a la integral triple de la divergencia del campo sobre el volumen que ahora sí encierra, el volumen que ahora sí queda encerrado por el paraboloide y por la tapa de abajo. Entonces, bueno, eso es lo que dice acá, ¿no? El teorema de la divergencia. Ahora, acá está bárbaro porque la divergencia de este campo, si uno la calcula, la divergencia es la derivada de la primera componente respecto de x más la derivada de la segunda componente respecto de y más la derivada de la tercera componente respecto de z. Esa es la divergencia de un campo. En este caso queda 0 más 0 más 0. O sea que la divergencia del campo da 0. Entonces toda esta integral de acá da 0. Es decir, la integral del campo sobre la superficie paraboloide más tapa de abajo me va a dar igual a 0. Ahora, la integral sobre la frontera de ese volumen T está formada justamente por las dos partes de esa frontera. Por la integral sobre el paraboloide más la integral sobre la tapa. Eso es lo que está escrito acá. La integral sobre el paraboloide más la integral sobre la tapa. Eso es igual a la integral sobre la divergencia, que ya vimos que da 0. Entonces me queda esto más esto igual a 0. Por lo tanto, si paso este término para allá, me queda esto que está acá. Entonces, la integral sobre el paraboloide, acá no sé, aquí llamó, el paraboloide es S2, y el S1 es la tapa, entonces, supongo yo que será. ¿Dónde está? Sí, S1 es, S2 es el paraboloide. Y S2 es el S1. paraboloide. No, al revés. No, claro. S1 es el paraboloide. Ah, No, el S1 es el paraboloide paraboloide. Sí, perdón. no es la frontera de un sólido, pero si le agregamos el círculo, esto es la tapa, ¿no? El círculo, entonces acá tengo que la integral sobre el paraboloide más la integral sobre el círculo me va a dar 0. Yo estoy buscando, el problema es lo que pide es la integral sobre el paraboloide. Entonces, digamos, esta integral, que si uno la plantea, es un bardo, lo podría intentar, en vez de calcularla en forma directa, la podría decir, bueno, pará, según el teorema de la divergencia, esto más esto me da 0. Paso esto restando para allá, y si tengo la suerte que esto es fácil de integrar, bueno, entonces ya tengo la integral sobre el paraboloide, es igual a esta cosa que está. Hay un pequeño detalle acá, que es que acá pide el flujo entrante. Y es decir, pide el flujo mirando para adentro. Y si vamos a usar el teorema de la divergencia, la frontera del sólido tiene que estar orientada hacia afuera, es decir, uno está calculando la integral del flujo saliente. Pero eso es fácil de arreglar,
porque si esto que está acá es el flujo saliente, ¿bien? Entonces le cambio el signo, menos es el flujo entrante, o sea que tengo que calcular, o sea, a ver, por ahí acá hay mucho lío de símbolos. Esto es el flujo saliente, que es igual a esta porquería que está acá. Entonces, el flujo entrante va a ser el opuesto. Bueno, el opuesto es cambiarle el signo a esto, que me quedaría esto que está acá. Ahora, toda la cuestión consiste en ver si esta integral, perdón, si esta integral que está acá sale. Esta integral es fácil de hacer. Esa supongo que se da la cuenta, no sé si está hecha. No, no Me está parece que hecho. no, ¿no? Bueno, podríamos hacerla si quieren como para practicar o algo por el estilo. Mm. A ver, no sé, si me bancan un segundito, la escribo. Te dicto. No, porque iba a hacer directamente con la pizarra. Pasa que, como no estoy en casa, me desordené un poco. Ya, me bancan un segundito. Un segundo, ¿dónde lo puedo? Acá está. Un segundito, chiquito. Página 5. Este tipo de cálculos son típicos y son como importantes de retener. Bueno, ahora sí, comparto y lo hago. De paso, un poco, ahora voy a poder escribir, así que explico así más a lo bestia, más a lo Hernán, un poquito lo que dije recién, la cuenta que está acá. Es decir, nosotros tenemos que calcular el flujo saliente sobre cierto paraboloide. Es decir, sobre esto. El flujo entrante, perdón. Si había que calcular, digamos, yo tengo el paraboloide, tengo que calcular el flujo para adentro. Entonces lo que decíamos es que el paraboloide en sí mismo no encierra ningún volumen, entonces no puedo usar el teorema de la divergencia. Pero si a ese paraboloide le pongo la tapa, el paraboloide que tenía antes, ahora sí encierra un volumen, que llamamos T. Y bueno, entonces lo que dice el teorema de la divergencia es que la integral sobre la frontera de ese volumen T, sobre la frontera de T, del campo F, orientada para afuera, saliente, frontera de T con la orientación para afuera, va a ser igual a la integral triple sobre el sólido T de la divergencia. ¿Bien? Entonces, en este ejercicio, un poco hecho a propósito, la divergencia del campo da cero. Entonces, todo esto que está acá da cero. O sea que toda esta integral sobre la frontera del campo da cero. Ahora, la integral sobre la frontera del campo es la suma de dos integrales. Es la integral sobre el campo del paraboloide sin la tapa, orientado en forma exterior, más la integral sobre la otra parte de la frontera, que es la tapa de abajo, también orientada en forma exterior, es decir, la frontera acá, estamos mirando el flujo saliente, o sea que acá la normal iría para abajo, el campo F. Entonces, si yo despejo, todo esto me da cero. Entonces, si yo despejo, porque yo lo que estaba buscando era esta parte de acá, entonces si despejo me va a quedar que la integral sobre el paraboloide orientado hacia afuera del campo F va a ser igual a menos la integral sobre la tapa, con la normal hacia abajo, del campo F. Ahora, acá, bueno, decía, hay un pequeño detalle que arreglar, que es que el problema pedía la integral del campo F
sobre el paraboloide, pero el flujo entrante, es decir, con la normal hacia adentro. Entonces, si yo quiero calcular la integral sobre el campo sobre el paraboloide, pero con la normal hacia adentro, bueno, en vez de ser esto, va a ser menos todo esto. O sea que me va a quedar más. En definitiva, lo que yo quiero calcular se me queda que la integral sobre el paraboloide con la normal hacia adentro, campo F, va a ser igual a la integral sobre la tapa con la normal hacia abajo del campo F. Entonces, digamos, en todo esto, igual que en la clase anterior, esto sirve en la medida que una integral sea más fácil que la otra, es decir, porque si no la calcularía directamente. Es decir, por ahí me conviene calcular directamente la integral del campo F sobre esta superficie y ya está. Listo, punto. Bueno, por eso es sencillo de hacer, pero en este caso van a ver que es un lío. Entonces rezamos, decía San Gauss, que esta integral sea fácil de calcular. Entonces, bueno, veamos, si tenemos esa suerte, ya tenemos el cálculo de esto. Bueno, vamos a hacer esta integral. Este circulito que está acá era la tapa del paraboloide y está en el piso, era De un radio circulito 3. por acá, de radio 3, exactamente era x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9. Bueno, ¿cómo podemos parametrizar ese, ¿cómo se llama? Ese círculo? Bueno, pareciera bastante sencillo, por ejemplo, un círculo siempre es bastante fácil de escribir en polares. Ojo que esta figura está en R3. ¿Está bien? Si nosotros la miramos en R2, si miramos el piso, esto nosotros sabríamos en polares, sabríamos cómo describirlo. ¿Cómo sería? Bueno, un círculo en polares era R coseno de tita, R seno de tita. En este caso, el R se movería entre 0 y 3, y el tita entre 0 y 2pi. Ahora, ¿cómo podemos parametrizar en realidad esto que nosotros queremos parametrizar? Porque esto es una figura que vive en el espacio, que vive en algo de 3 dimensiones. Bueno, el X y el Y lo tenemos total y completamente, lo podemos describir perfectamente de esta forma. Es decir, esto que está acá tiene 3 coordenadas. El X es R coseno de tita, el Y es R seno de tita, donde R y tita se mueven entre estos valores de acá, y el Z, si eso está en el piso, vale 0. ¿Ok? Entonces, esa sería la parametrización de esa figura en R3, ¿no? Que sería como un disco plano sobre el piso de radio 3. Ok. Ahora vamos a tener que bancarnos todas las cuentas. Acá hay que arremangarse. A mí me da muchísima fiaca hacer todo esto. Pero bueno, hagamos aunque sea un ejercicio más o menos bien. Entonces, teníamos la parametrización, era R coseno de tita, R seno de tita, 0. Y, bueno, en algún momento vamos a tener que usar el vector normal, calcular el vector normal, que era las derivadas de esto, X sub R, producto vectorial, X sub tita. No, si esta parametrización la llamamos X. Bueno, a ver, en este caso sería, a ver, E1, E2, E3. Pregunta, perdón que te corte. Sí. Pero si estoy aplicando divergencia, ¿no puedo directamente usar la integral doble y, o sea, de 0 a 2pi y de 0 a 1 con el radio del campo? O sea, porque A ver. porque ahí estaríamos haciendo
Es que el teorema de la divergencia nos permitió igualar dos integrales de superficie, digamos. Claro, a ver, vuelvo al principio. No, está bien la confusión, no hay problema. Pero volvamos al principio. Teníamos el paraboloide con la tapa que encierra un volumen. Nosotros queremos la integral del campo sobre el paraboloide. Entonces, el paraboloide con la tapa encierra una región T. Entonces, lo que dice el teorema de la divergencia es que la integral del campo sobre la frontera de T, sobre esta cáscara formada por el paraboloide y por la tapa de abajo, es igual a la integral triple sobre la divergencia, de la divergencia de F. Como la divergencia es cero, esta integral triple desapareció. ¿Bien? Me queda la integral. ¿Cómo? ¿Perdón? Ahí me cayó la ficha de nuevo. Digo, claro, lo que nos permitió es pasar a otra integral más simple, que es la del círculo. Exacto. A ver. Sí, ya perfecto. No, está bien porque es raro el ejercicio. Pero es interesante también como a veces el teorema de la divergencia, cuando uno dice, bueno, por ejemplo, yo tengo una esfera, que digamos, un volumen que tiene cuya frontera es un solo objeto, sería la cáscara de la esfera. Y yo tengo que calcular la integral de un campo sobre esa cáscara de la esfera, y uno aplica el teorema de la divergencia. Bueno, por ahí directamente ya está. Esa integral sobre esa cáscara, por ahí es igual a la integral sobre el volumen, por ahí eso ya es fácil, sale ahí y listo. Pero acá nosotros estamos usando el teorema de la divergencia de una forma medio extraña, porque nosotros queremos calcular la integral del campo sobre una parte de la frontera. Entonces, la idea es, bueno, apliquemos el teorema de divergencia, vamos a estar obligados a calcular la integral sobre toda la frontera, y en el hecho de desglosar la frontera, es cuando desgloso la frontera, digo, yo quiero calcular esto. Entonces, esto lo paso para el otro lado, y si esto es fácil de calcular, ya tengo lo que quería calcular. Claro, tal cual. Resolví bastantes ejercicios usando el teorema de la divergencia de la forma, no de esta, o sea, usándolo como intermediario para llegar a otra integral, sino calculando la integral triple que está entre constante y sale fácil. Entonces claro. Dije, ¿por qué no estás calculando la integral triple ahí? Pero ahora entendí. Está bien. Sí, es por esa razón. Bueno, a ver, derivemos esto, terminamos, esto es un bajón. A ver, integrar la derivada respecto de R sería coseno de tita, seno de tita, 0. Y respecto de tita sería menos R seno de tita, R coseno de tita, 0. Aplicamos el determinante, entonces en la primer componente me queda en la primer componente de 1, me queda este por este menos este por este. Genial, me queda un 0. Amo los ceros para estas cuentas. Ahora, en la segunda, ¿qué cuerno queda? También 0, porque me queda este por este menos este por este. Después habría que cambiarle el signo al final. Pero acá me queda esto por esto es 0, menos esto por esto es 0. O sea que me queda 0 menos 0, que es 0. A 0 le cambio el signo y me queda 0. Y en la última me queda algo muy conocido. Me queda esto por esto menos esto por esto. Si hacen la cuenta eso da R, porque queda R por coseno cuadrado más R por seno cuadrado. Saco R de factor común, me queda R por coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Así que me queda R. O sea que la normal de la superficie que estamos viendo, que era esta tapita de acá, me queda algo que tiene toda la lógica del mundo. Fíjense, por ejemplo, si yo agarro un punto de esta superficie, por ejemplo, el punto 00... una cosa. Está bien, no dije nada, perdón. Agarro, por ejemplo, no sé, un punto de acá, lo que tengo, el vector este que está acá, sería 0 de x, 0 de x, 0 de y. O sea, este vector que está acá, ¿qué pinta tiene? Si lo miro desde el origen. Nada de x, nada de y algo de z, algo positivo, ¿no? Porque R es positivo, es el radio. O sea que este vector es vertical.
Y tiene lógica, ¿no? La parametrización de esta superficie, el vector normal, es vertical. Hay un detalle que va a molestar un poquito, que es que si recordamos de cómo venía la historia con el teorema de la divergencia, la integral que nosotros queremos calcular, que es esta, coincide con la integral del campo sobre esta superficie, pero con la normal para abajo. Eso no nos importa, porque nosotros, si la parametrización que hicimos nos dio con la normal para arriba, no hay ningún problema. Hagamos las cuentas y después le cambiamos el signo al final. Integrar con una orientación es lo mismo que integrar con la otra orientación con el signo cambiado. Entonces, si ahora nosotros vamos a calcular esta integral. Si nos da 20, bueno, en realidad el valor que nosotros queríamos era menos 20. ¿Sí? Si la parametrización que nosotros pusimos acá, que es la que primero se nos ocurrió, nos quedó con la normal para el otro lado. No importa. No cambiemos nada. Cambiemos el signo al final. Pero no nos hagamos problemas por eso. Bueno, el campo f de x y z sobre el que estamos integrando, la superficie es esta, estamos integrando el campo sobre la superficie, el campo no me acuerdo cómo era, vamos a chusmearlo. Te lo dicto porque es bastante largo. Igual tenemos que hacerle la divergencia, así que se puede achicar. No, la divergencia no. Mentira, la divergencia no, hay que hacerlo. Vamos a ver qué sale, a ver. Y por z al cubo, por algo no lo hicimos en los comentarios. Y por z al cubo. Segunda componente, x más z cuadrado. X más z cuadrado. Y la tercera componente es y al cubo menos e elevado a la x cuadrado. Pero bueno, hay que a la x cuadrado. No sé si va a salir. No sé, vamos a ver. No me di cuenta que venía tan feo. Si no te paraba antes, Hernán. No, está bien. Vamos a ser optimistas en todo esto. Perfecto. A ver, esperemos. Porque en realidad la única que hay que integrar es la última. Claro. Pero la última tiene justo el x cuadrado de arriba. Claro, tiene esa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tirémonos a la pileta. Si no, cualquier cosa lo terminamos la vez. Ahora, ¿cómo se integra el campo F sobre la etapa esta? Estamos mirándola con la normal para arriba, o nuestra parametrización dio con la normal para arriba. Bueno, esto es el campo compuesto con la parametrización por el vector normal diferencial. En este caso va a ser diferencial R, diferencial T. A ver, ¿qué quiere decir el campo compuesto con la parametrización? Que en las letras del campo van a ir las componentes de la parametrización. Bueno, acá va a quedar fíjense que hay un montón que medio no me importa, ¿no? El R y el θ se movían entre 0 y 2pi y 0 y 3. El radio y el θ de ese círculo. Bueno, cuando compongo el campo, acá tengo que poner, bueno, lo que vale I, esto es R seno de θ, por z cubo, pero en la parametrización z es 0. Cero al cubo, punto y coma, x, que era r seno de θ, más z, que es 0, al cuadrado, punto y coma, acá viene la historia, r seno de θ al cubo, por e a la r coseno de θ al cuadrado. Todo esto multiplicado por el vector normal, que es 0, 0, r. Diferencial r, diferencial θ. Cuando uno hace el producto escalar, me queda esto por 0, 0. Más esto por 0, 0. Más toda esta asquerosidad por r.
Así que la cuenta ahora va a ser la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 3, de, me va a quedar r al cubo por seno cubo de tita, por e a la r cuadrado coseno cuadrado de tita, por r, que sería este r de acá, cuando hago el producto escalar entre esto y esto, diferencial r, diferencial tita. Bueno, y acá sí, agarrate Catalina, a ver cómo sale. ¿Eh? ¿El jacobiano no falta ahí? No, acá no estamos haciendo un cambio de coordenadas. No, estamos directamente aplicando. En realidad el jacobiano ya está medio incluido en la fórmula de cuando uno integra un campo sobre una superficie parametrizada, ahí ya está, en el cálculo del vector normal ya está eso. No estoy haciendo un cambio de coordenadas acá, en ningún momento. Lo que sí me queda, estáis viendo, a ver, vamos a ver cómo cuerno queda esto, si sale, si no sale, porque la verdad es que queda bastante fulero. No sé, esta integral No, tendría que mirarla. ¿Eh? no, está muy difícil, no le Está medio veo. complicada. Sí, La idea si no la pienso. es, la idea Para no nada. es por poner una integral que tenga esta dificultad. Por algo no, solo quedó enunciado a modo teórico ese ejemplo donde bueno, Claro, una integral podría cambiarse por la otra, pero bueno, con un campo más o menos. Lo puedo cambiar de campo, así no queda algo tan feo. tan feo. No, habría que ver si sale esa integral o no. Digamos. Por ahí si la miro fijo un rato sale, pero me parece que dejémoslo así, no sé. Sí, es verdad, por algo no está hecho, es un ejemplo teórico. Pero bueno, no sé, se supone que si esta integral saliera fácil, ahí uno podría resolver. De hecho, en los ejercicios yo recuerdo que hay algunos ejemplos. Se tiene que jugar un poco con esta idea, pero no quedan este tipo de cuentas, al contrario, uno se sorprende de lo fácil que termina quedando justamente por hacer toda esta historia. No sé, después voy a pensar a ver si se me ocurre. Joya, igual, Porque gracias, no sabía que era tan compleja la cosa. no, lo que es complejo acá es el cálculo, este que está acá. ¿Podría hacerse iterativa? Como usábamos antes, tomamos un factor y lo derivamos e integramos el otro. Eso sería Sí, partes. Lo que pasa es que o sea, cuando era potencia por exponencial, a la exponencial lo tomabas como factor diferencial y lo integrabas, pero acá esta exponencial no la puedes integrar porque hay que hacerle sustitución y no te sale. en realidad queda r cuadrado por seno de tita por r cuadrado. No, estoy diciendo cualquier cosa. No me va a salir, ni idea. Lo vemos. En todo caso, me fijo si me sale después y se las comento Si no, como cualquier les cosa que gustaría. quede para el parcial o el final. Ya está. Claro, sí, totalmente. No vas. Pregunta, profe. Yo esta parte de la divergencia, esta no la pude leer todavía. ¿Para qué se hace todo ese cambio en sí? ¿Para que resulte algo más fácil? Claro, ¿O sí, ah, Sí, esa es la este no sería idea. el caso? La otra supongo que sería más fácil, si no, digo, más difícil. claro, Claro, no, más vale. seguro. Pero acá lo que se está expresando en este ejercicio de acá, dice, para finalizar veamos otro caso donde la divergencia vale cero, ¿no? Y muestra un caso en donde se puede hacer esa separación y, bueno, dice, bueno, ahora me queda por calcular esta integral, pero por algo no Claro, sí. está resuelta, digamos, porque evidentemente no quedó sencilla. En un ejercicio bien hecho, esto debería ser sencillo de calcular para motivar justamente seguir ese camino. Claro, no, el objetivo igual se entendió bien. Sí, hay que pegarle, estas cosas hay que leerlas un par de veces, porque a veces es difícil entenderlas de movida. Mm. Por ejemplo, no sé, habría que ver si alguno de estos ejercicios de acá
por ejemplo no sale usando algo de esto también. Porque acá también estoy calculando el flujo saliente de un campo sobre la mitad de una esfera. El 10 está en el documento que subimos, perfecto. Perfecto. Ahí entonces mírenlo de ahí, porque fíjense acá, en el ejercicio 10, pide usar el teorema de la divergencia para calcular la integral de este campo f sobre esta superficie. Esa superficie es una esfera, pero es la parte de arriba de la esfera, porque z es mayor o igual que 0. Entonces tengo la parte de arriba de la esfera. Y eso no encierra ningún volumen. Entonces no puedo aplicar el teorema de la divergencia. Para aplicar el teorema de la divergencia, igual que ahora, hay que sumarle esta tapa y hacer el mismo juego que hicimos recién. Se supone que este ejercicio, que está puesto en la práctica, las cuentas después van a salir, ¿no? Como en el caso anterior que quedó una cosa espantosa. Consulta, entonces le agregamos la tapa, calculamos la integral y luego le sacamos la tapa o lo que equivaldría de la tapa después para luego obtener esa parte. A ver, un momento. Un segundo. Vamos a repetir la idea. Las cuentas, veremos si les salen a ustedes, digamos, pero no, digamos, si está ahí se supone que... ¿Querés que compartamos el documento? Sí. De todos modos, digamos, ahora seguimos bien la Porque cuenta, pero... en ese caso no es 0 la divergencia, entonces hay que hacer la Claro. triple y una integral de superficie que... Dale, bueno, a ver, lo comparto. ¿Dónde lo tengo acá? Es la anterior. Acá. Bueno, entonces tengo que calcular la integral de este campo sobre ese pedazo de esfera que está dibujado acá. Pero insisto en que esa superficie no encierra ningún volumen, hay que agregarle la tapa. Entonces, de vuelta, la idea sería un poco decir, bueno, lo que yo quiero calcular es la integral del campo F sobre el flujo saliente, ¿no? Sobre la mitad de la esfera. Sobre la mitad de la esfera, el flujo saliente. Eso es lo que mi objetivo. ¿Está bien? Eso es lo que yo quiero calcular. Esto es la pregunta del problema. Entonces, si yo quiero usar el teorema de la divergencia, necesito ver esa superficie como la frontera de un volumen. ¿Está bien? Pero como decíamos antes, la mitad de la esfera no encierra ningún volumen porque está abierto acá. ¿Bien? Entonces lo que hacemos es, primero pensamos en la mitad de la esfera al que le agregamos la tapa. Entonces, ahora sí eso encierra un volumen T. Genial. Entonces, ahora podemos aplicar el teorema de la divergencia. La integral sobre toda la frontera, que va a ser la mitad de la esfera más la tapa del campo F, va a ser igual a la integral sobre el volumen T, sobre todo lo que está ahí adentro, el volumen T, de la divergencia. Ahí es triple la... Triple, gracias. Ahora, esta integral que está acá, está formada, es la frontera de ese volumen T, entonces esa frontera está formada por dos partes. Por la que me interesa a mí, que es la parte de arriba de la esfera, esta parte de acá, más la integral sobre la tapa. Esa es la integral de la frontera. Esto va a ser igual a la integral triple sobre el volumen T de la divergencia de F. Mi objetivo es calcular esto nada más. Entonces, lo que uno reza acá es que esta integral sea fácil de calcular, esta integral sea fácil de calcular. Entonces, si, por ejemplo, esta me da 5, y hice cualquiera, cualquier cosa, bueno, no importa. Si esta me da 5 y esta me da 20, bueno, paso el 5 restando y ya tengo lo que quería.
Bueno, esa es la cuenta que está hecha acá. La integral sobre la frontera orientada hacia afuera de la divergencia es igual, por el teorema de la divergencia, a la integral triple sobre la divergencia. La frontera la separamos en dos partes, la parte que me interesa a mí más la tapa de abajo, y ahora, bueno, paso esto restando para el otro lado, me queda que la integral que busco es igual a esta resta, y bueno, ahora hay que bancarse esta resta que está acá, hay que hacer las cuentas, que como decía Agustina, acá la divergencia no dio cero, entonces tengo que calcular esta integral triple, y después esta integral doble, esta integral sobre una superficie, el campo sobre una superficie, y restar esos dos resultados. Sí, Bueno, claro, acá ya tiene sentido. O sea, esa era mi pregunta, porque a la tapa le poníamos, bueno, el resto, pero después había que calcular lo otro para sacárselo de vuelta a la tapa y así ahorrarse el trabajo. Claro, claro. Uno le pone la tapa para que encierre un volumen y poder aplicar el teorema de la divergencia. Ahora, una vez que aplicás el teorema de la divergencia, bueno, la integral sobre la frontera de ese volumen, bueno, va a ser la integral sobre la parte que me interesa más la integral sobre la tapa. O sea, ahí la tenés que separar, obviamente, porque son dos integrales diferentes. O sea, la integral sobre toda esa cosa es la suma de esas dos integrales. Perfecto, Después, bueno, muchas hay que gracias. seguir después hay que seguir la cuenta. Bien. Yo agarré y me puse a hacer ejercicios, hice 6 creo, medio ojímetro, o sea, no miré mucho, como no tenía las respuestas tampoco, tenía esa ventaja que no sabía si lo estaba haciendo bien o mal, entonces no miré si era el saliente o entrante, el flujo, entonces hice. Y a la gran mayoría usé el teorema de la divergencia porque era más fácil. Terminaba haciendo una integral triple, me quedaba entre constantes, no hacía ni vector normal, ni producto escalar, ni nada. Entonces fui por todos por ese camino, digamos. Ahora, entendiendo un poco más, me imagino que por ahí en unos cuantos le debo haber pifiado porque capaz que no eran volúmenes o... Y a ver, ¿en qué ejercicios lo hiciste? Lo vamos revisando. Y lo hice del 1 al 6. El 1 y el 2 está bien, se puede. En el 3 no se puede. En el 4 tampoco, porque no son no encierra, la superficie no encierra un sólido. En el 3, en el 4 no. Por ejemplo, que eso es un x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, es un... Es una esfera, pero es la parte de arriba, el casquete superior. Z mayor o igual a 0, te dice. Ah, es mayor o igual a 0. Ahí tendría que hacer eso de ponerle la tapa y calcular y... Sí, pero ahí directamente la consigna te pide calcular el flujo entrante del campo, o sea, mandate nomás con la integral que te dan ahí. No es necesario aplicar divergencia en todos. A veces es más trabajo. Preferible calcular la integral que te piden y listo. Ok. Y el 6 tampoco, porque es... Y no es una superficie que no encierra un volumen. Ah, perdón, me salté. Íbamos por el 3, pensé que íbamos por el 5. ¿El 4 me dijiste que tampoco? Tampoco, porque es un mayor paraboloide, sí, sin la tapa. Y el otro es un plano, nada que ver. Es un plano, nada que ver, claro. Claramente Sí, no sí. encierra nada. Ok, sí, hasta ahí hice todo con divergencia, así que todos esos están todos mal. Así que después Bueno. los planteo de nuevo. Joya, gracias. Por ahí podemos mostrar alguno donde tengamos que pensar en qué cara estamos integrando, y medio que lo hicimos, ¿no? Pero bueno, esto de buscar, no sé, por ejemplo, en el 5, ¿no? Que pide una cara específica, que es Sobre la cara de Mm. opuesta al origen de coordenadas. Está bien. Bueno. ¿Querés que haga Que una? ¿Lo también, haga? sí, si querés lo podemos mostrar también, que está Ah, el 5. perfecto. Aprovechamos la... Mm, 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 mm.
12, me fui para el otro lado. A ver, acá. Calcular la integral de, bueno, del tal campo sobre la cara de, esto que está acá, que es un plano, opuesta al origen. El plano está dibujado acá. ¿Bien? Y, digamos, hay una cara que apunta, el origen de coordenadas está metido ahí, no se ve bien, digamos, el plano está acá, y el origen de coordenadas está acá. Entonces yo quiero integrar con la normal para el otro lado, opuesta al origen de coordenadas, ¿no? Como está indicando acá la flecha. Trazo de región. Acá, opuesta al origen de coordenadas con x entre 0 y 1 y con y entre 0 y 1 menos x. Claro, O sea, la superficie no es el plano completo, ¿no? Es un pedacito. Claro, es un pedacito, exactamente. Digamos, esto que está acá, si lo miramos en el plano, si lo miramos en el piso, ¿no? Sería x se mueve entre 0 y 1, y se mueve entre 0, para cada x, para cada valor de x, la y se mueve entre 0 y la recta 1 menos x. La recta 1 menos x es una cosa así. Entonces, en realidad, estoy integrando sobre, no todo el plano, sino, a ver, si miramos en R3, yo tengo esto que acabo de dibujar, si lo miro en R3, sería, creo que algo así, triangulito por acá. Entonces, de todo ese plano, que estamos mirando justo la parte del plano que está sobre esto, ¿no? Es un pedacito, como un triangulito de plano. Ahí está. Esa es la superficie sobre la que vamos a integrar el campo. Bueno, ahora hay que bancarse la cuenta. El plano, a ver, ¿dónde estamos? El plano está parametrizado acá. Acá. Lo hizo hoy Agustín ante la pregunta de, creo que de Agustín, que dijo, bueno, de acá me queda z igual a 1 menos x menos y, entonces puedo pensarlo como una función, y la parametrización de esos estándares, u, v y f de v, que sería 1 menos u menos d, que es lo que está acá. Donde u se mueve entre 0 y 1 y v se mueve entre 0 y 1 menos u. U se mueve entre 0 y 1 y v se mueve entre 0 y 1 menos 1. Entonces, bueno, si tengo esta parametrización, ahora para aplicar la fórmula de la integral de un campo sobre una superficie parametrizada, tengo que tener dos ingredientes, la parametrización y el vector normal. Entonces el vector normal lo calculamos acá, que es la derivada de esto respecto de u, que sería 1, 0, menos 1, que está acá, respecto de b, que sería 0, 1 y menos 1, que es esto que está acá abajo, y calculo el determinante de eso y me queda 1, 1, 1. El vector 1, 1, 1 es, si lo dibujamos en R3, desde el origen sería 1 de x, 1 de y, 1 de z. Sería un vectorcito que apunta para allá. Entonces, ese vectorcito, si lo apoyamos en el plano, vemos que apunta en la dirección que queremos, es decir, en la dirección opuesta al origen de coordenadas. Insisto, si nos hubiera quedado al revés, no cambiemos nada, no importa. Hagamos las cuentas con esa parametrización y al final de todo le cambiamos el signo. Entonces, en este caso no va a ser necesario porque ya la propia parametrización que elegimos, de casualidad, nos dio con la orientación que queríamos agarrar. Bueno, entonces después hay que hacer toda esta cuenta. Reemplazamos en el campo la x, la y y la z ya no son más x y z, van a ser u, v, u menos b. Entonces cada vez que aparece x pongo u, pongo una u acá, pongo una u acá. Cada vez que diga v, que diga y, pongo la v, y cada vez que diga z pongo u menos b.
sea, acá tendría que poner u menos b y acá u menos 1. Si uno hace eso y acomoda las cosas, queda esto que está acá. Entonces, la integral es el campo compuesto con la parametrización, que es todo esto que está acá, por el vector normal, que era el vector 1, 1, 1. Y acá, de milagro, sin divergencia, sin nada, porque Dios es grande, este producto escalar da 0. Uno hace esto por 1, más esto por 1, más esto por 1, y empieza a tachar cosas, justo da 0. Entonces, la integral del campo sobre esa curva es la integral de 0, que es 0. Así que este sería como un ejercicio con final feliz, digamos, ¿no? Uno plantea todas las cosas y ¡pum! Queda una integral súper inmediata, ¿no? La integral de 0, que es 0. Supongamos que no hubiera dado 0, supongamos que hubiera dado que la integral hubiera sido más complicada de hacer, uno se esfuerza, hace todos los cálculos y da 30. Listo, perfecto, da 30. Ahora, si acá hubieran pedido, por ejemplo, con la orientación para el lado del origen de coordenadas, o sea, con la orientación contraria, bueno, lo único que tenemos que hacer al final es decir, bueno, pero el vector normal que yo encontré va en la dirección contraria al origen. Si a mí me piden la dirección que va para el origen de coordenadas, bueno, si el resultado me dio 30, entonces lo que estoy buscando es menos 30. Eso hay que escribirlo bien, hay que cambiar algún signito por ahí. Con esto, Elio, Sí, no hay terminamos no hay ninguna cosa nueva que mostrar, digamos, es todo lo que... Claro, es decir, y con esto terminamos el tema de integrales por ahora. O sea, nos despedimos de las integrales por un rato. Así que bueno, ya no hay cosas más difíciles o más teóricas que incorporar. Lo que falta es que ustedes, como siempre, ¿no? Que se metan en la práctica y vean qué es lo que les aparece. La semana que viene tenemos ecuaciones diferenciales, ya están habilitadas las clases para que puedan ir chusmeando cuando se organicen. Bueno, ¿quieren hacer alguna otra pregunta o ya nos despedimos? Profe, yo tengo. Muchas Uy, gracias. hablamos primero. pregunta. No, dale, decide, no sé quién era Lucas que estaba preguntando, quería Sí, preguntar algo. yo tenía dudas del TP15, que no las hice al principio porque me quedé pensando, tipo, para formular bien la duda. Estaba viendo entre el ejercicio el 8 y el 10, ¿no? A ver. Que a mí medio que me confundí. En los dos, bueno, casi todo el trabajo, ¿no? Hay que usar el teorema de Green. Me confundí un poco cómo es que se hace la integración. eh, Porque, por ejemplo, en el 8 usabas el teorema de Green sin usar ni Green 1 ni Green 2, o sea, usar la fórmula general. Y al integrar, vos viendo el gráfico, usás los límites de integración, como hacíamos con las integrales en el trabajo anterior, que pones, por ejemplo, en este ponías x arriba y x al cubo abajo, y después, o sea, los valores que se mueven en y simple, ¿no? Están mirando el ejercicio 8 de la 15. Sí, Dice donde C es la trayectoria que va desde el origen hasta el 1, 1. Ese. sí, X sí, cubo, ese. acá está. Está, Sí, perfecto, ese. Bueno, perfecto, sí. Perdón. bueno, ahí te manejabas así con estos límites de integración, porque lo veías tipo y simple y usabas el teorema de Green, la fórmula general, ¿no? Después, por ejemplo, en el 10, había que verificar el teorema de Green con una integral más o menos parecida, con algunas diferencias, Sí. y a ver si se podía, tipo, comparándolo con el Green 2, si era lo mismo, ¿no? Eh, lo que yo no entendía es porque, por ejemplo, yo viendo las respuestas cuando lo hice, a la hora de verificar el primero, usabas el teorema de Green, la fórmula general. Y acá, en la fórmula general, se usa separando la integral en C1 y C2, como se hizo tipo en los ejercicios los dos anteriores, ¿no? No el 8, Sí. los otros dos anteriores. Pero en el 8 no se usó el C1 y C2, sino que se usó, o sea, los límites de integración. Ujú. Yo me confundo en eso, o sea, o sea, cómo diferenciar si se usa o qué, o por qué es distinto el 8 del 10, o qué, qué es lo Ok, que no me di cuenta. está bien, está bien.
A ver, me Porque ayuda un poco. el teorema de Green es una igualdad, ¿no? Relaciona dos integrales. Y en el punto 8 te piden calcular una de los miembros de esa igualdad, ¿no? Es una integral de línea con una integral doble. Te piden calcular la integral de línea usando Green. Entonces te da la pauta de que de esa igualdad tenés que calcular el segundo miembro, la integral doble. ¿Sí? Ese es el punto 8. En cambio, el teorema 10 te dice verificar Green. Entonces vos tenés que verificar esa igualdad. Eso significa que tenés que calcular cada lado del igual, calcular los dos miembros. La integral de línea, que encima tiene dos partes, porque como vos marcaste son dos pedacitos de curva, tenés que hacer suma de dos integrales de línea, y en el segundo miembro la integral doble. Tenés que hacer los dos lados del igual y ver que te dé el mismo resultado. Eso es el punto 10, porque la consigna dice verificar el teorema de Green. Claro, o sea, sería que el teorema de Green completo es hacer con una parte y la otra, o sea, C1 y C2. Depende de la consigna, ¿sí? Claro. Si dice verificar el teorema, va a ser, como el teorema es una igualdad, va a haber que calcular los dos miembros de esa igualdad. Y en el punto 8 hay que calcular una integral de línea usando Green. Entonces, Green te da la pauta de que puedes usar esa integral de línea, la resolves, como esa curva encierra un dominio, simplemente con eso, bueno, todas las condiciones, haces la integral doble sobre ese dominio, en lugar de hacerla de línea. Claro, ok. Entendí, sí, sí. Gracias. A ver. Igual está bien la pregunta. Sí. Confusa, digamos. Pero sí, es exactamente lo que dijo Agustín. Yo cuando hice el ejercicio 8, planteé las curvas C1 y C2, las parametricé, todo, me fijé el sentido, no sé qué. Y después me di cuenta que había hecho todo eso al pedo, digamos. Porque después miré el gráfico y dije, no, pero yo no tengo que usar acá la suma de C1 más C2, sino que directamente usás los límites de integración por lo que dijiste vos, que lo pensás y simple o X simple y lo resolvés usando los límites de integración. Pero claro, como en el otro te dice verificar el teorema, o sea, calcularlo de un lado y del otro, de una manera y de la otra, ahí sí, o sea, usás la suma de las curvas y además calculás con los límites de integración porque verificás los dos lados del igual. Pero yo también me había confundido. De hecho, miré acá para ver la pregunta que estaba haciendo y vi que parametricé también las curvas y después no las usé en ningún momento para el 8. Sí. Sí, es algo. De última, en la clase de hoy también se aborda un poco esta historia, ¿no? El hecho de que uno puede calcular una integral, de vuelta aparece un teorema que da una igualdad. Y bueno, entonces, ¿de qué sirve eso? Y bueno, de que a veces esta integral es muy difícil, pero es igual a esta, que por ahí es más fácil. Entonces conviene calcular directamente esta. Entonces calculás una sola. Lo que vos querés calcular es esta integral, que es un bardo, pero tal teorema te dice que eso es igual a esto, que es más simple de calcular. Entonces esto lo calculás calculando esta parte sola. En cambio, en el ejercicio 10, cierto, lo que pedía es verificar ese teorema. ¿Verificar qué quiere decir? Bueno, verificar que esa igualdad realmente, por lo menos en ese caso, vale. Entonces ahí sí tenés que calcular una cosa por un lado, otra cosa por el otro y chequear. No estás usándola en el mismo sentido. No estás calculando algo usando la otra igualdad, sino que estás verificando que esa igualdad se cumple. ¿Había alguien más que quería preguntar? Porque en el momento que se superpusieron varios. Sí, yo quería preguntar, pero con el tema de los trabajos de revisión, si Dale. quedaba alguno más. No sé. Sí, queda uno. Todo eso está en el cronograma. ¿Sí? En la presentación de la asignatura tienen el cronograma con las fechas de las clases, todo lo que nos queda por delante. Queda uno que si quieren, ya les digo. El cuarto es la semana del 8 del 11 al 14 del 11. En esa semana es el trabajo práctico número 4. El de trabajo práctico de revisión. Gracias. Bueno. A mí me quedó una duda de la clase de hoy. Sí. Del ejercicio 3, que dijiste que no salía por divergencia. O sea, me quedé mirando ahí. Dice, calcular el flujo entrante de I de xz cuadrado a través de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado
igual a 1, z mayor o igual que 0, que Mm, sería la mitad de arriba de una esfera, ¿no? sí. Y de ahí no podíamos no podíamos imaginarnos como la esfera más el plano sobre los ejes Sí, X, sí, Y sí, y usar el teorema de la divergencia. sí, sí, se puede, digamos, podés tirarte a la pileta con esa idea, que es la que estuvimos desarrollando hace un ratito. Sí, totalmente. Y tirarte a la pileta y ver si las integrales que quedan son más sencillas o Más no. sencillo, claro. ¿Bien? Pero Ah, sí, listo. pero la idea es, claro, ahí vos tenés que integrar sobre un casquete de esfera, si le agregás la tapa ya tenés un volumen y podés aplicar el teorema de Green, el teorema de la divergencia. Pero bueno, hay que ver, digamos, tirarse a la pileta y ver si las cuentas, digamos, te ayudan. Ah, Listo, claro. estaría No era bueno la que idea lo del pruebes. ejercicio, Sí, pero se puede. claro. Así como está planteado no se puede aplicar, pero sí completándolo con la tapa. Estaría bueno que lo intentes. Listo, perfecto. No, porque Ujú. dije, por ahí entendí mal y por alguna razón no se podía. Pero bien. Bien, bueno, probaré entonces. Más o menos con esa línea. El 4, que yo lo hice con divergencia sin saber todo esto. Dije, claro, este está planteado así para hacerlo con divergencia a propósito, porque cuando hago ¿cómo era? No es diferencial. Gra- eh, Divergencia. La Cuando hago divergencia. divergencia, me queda 0. O sea, Claro. me queda eso multiplicado por 0, me da todo 0 y digo, ok, sale facilísimo. Che, pero la Ojo, no te da divergencia cero. no sabe, no da cero. No da cero. Eh, Porque Porque tienen X e Y las primeras dos componentes. digamos, ese raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, tenés que, sí. esa es una escalar que multiplica a todo ese vector. O sea, el campo en realidad sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por y, coma. Ok. La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por menos x, coma. Joya. La raíz Pensé que estaba cuadrada. así separado a propósito para que hagamos la derivada, quede 0 y Mm. sea más simple, pero no, se ve que tiene No, que no. me la estoy dando contra la pared una vez atrás de otra con el TP. No, bueno, tranqui. Está bien que lo preguntaste, por ahí alguien tenía esa misma duda en el 4, eso que multiplica fuera del paréntesis, multiplica cada uno de las componentes, ¿sí? Bueno, ¿alguien se quedó con una duda sin preguntar? Yo tengo una duda, pero no es sobre algo. Esto es, el segundo parcial, el esquema es más o menos igual que el primero, o eso se define después. Y todavía no está definido. No Ah, sabemos ok. si serás... Y, Sí, y la otra, ¿el final lo toman ustedes? sí. Sí, Sí, perfecto. sí, sí. No, porque yo soy de Alberti, ¿viste? Que por cercanía tendría que cursar en Chivilcoy con Jorge Sagula. Mm. Pero me anoté con ustedes y como que el profesor me mandó un WhatsApp diciendo que sabía que no me había anotado con él, qué sé yo, digo, y como que me dio un toque de miedo. Nah. Y Bueno, digo, depende en qué Vos- mesa te inscribas. La respuesta de quién toma el final, si vos te inscribís en una mesa de Chivilcoy, lo tomas a sí, por eso Gula. no, me tengo que anotar en Luján, no sé, Claro. pero me mandó por privado un WhatsApp como diciendo, sé que no te anotaste conmigo, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, listo, está bien, digo. Pero Tenés prontuario ahora. sí, no sé, digo, bueno, capaz que aparece en la mesa esta y me aniquila. No, digamos, vos estás anotado en la comisión nuestra, así que no Claro, veo la claro. razón por la que no te puedas Tienen anotar. derecho a sí, a anotarse más en estas Sí, cursadas sí, o sea, virtuales. uno puede elegir cursar donde Totalmente, quiera, o sea, obvio. pero bueno, Sí, sí. pero bueno, cosas de él, pero era para saber si si aparece él en la mesa o no. No, Ah, no, bueno, perfecto. para nada. Em, no, de hecho, más allá de lo que te haya dicho, no te recomiendo anotarte porque yo una vez vi el programa o la carpeta de él de análisis 2 y es muy diferente a la nuestra. O sea, ven como temas
obviamente la materia es la misma, pero cada uno elige, digamos, ciertas cosas que explicar y son distintas. ¿No? Sí, sí, sí. Yo de hecho la cursé el año pasado con él y quedé libre y dije, bueno, está bien. Yo no- Y me anoté acá para ver cómo era. Y la verdad que es mucho mejor. Bueno, gracias. Bueno, che, yo creo que deberíamos cortar. Suficiente por hoy y el lunes fíjense todos los problemas que hayan surgido de esto y lo conversamos, ¿no? Y ya nos pasamos a otro tema y bueno, tienen varios días como para ir decantando todo esto, este final de integrales, digamos, que estamos viendo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, chau, hasta chau. luego. Chau, Chao, chau. muchas Gracias, gracias. Semana que nos viene. vemos. Chau, chau.